Todos conocemos la imagen. El vikingo, un coloso barbudo cuyo único propósito es vivir por la espada y morir en la batalla para ser digno del Valhalla. Una vida de saqueo, furia y gloria que culmina en un final sangriento y honorable. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen, el destino que todos aceptamos como su única verdad, es en realidad la excepción y no la regla? ¿Qué ocurría realmente con la inmensa mayoría de vikingos que no morían con la espada en la mano, sino con el peso de los años sobre sus hombros? El hombre del que hablamos no tiene un nombre épico en las sagas. No es un héroe de cantar de gesta. Lo llamaremos el Skugga Jarl, el hombre del ocaso, aquel guerrero cuya sombra se alarga no por el sol poniente en el campo de batalla, sino por los años acumulados en su espalda. Su origen no es un momento, sino un proceso lento y silencioso. El dolor en las articulaciones que antes eran de hierro, el aliento que se acorta, la mirada que tarda un instante más en enfocar al enemigo. La sociedad nórdica, a pesar de su reputación belicosa, era fundamentalmente agraria y comunal. Un clan no sobrevivía solo de los tesoros saqueados, sino de las cosechas recogidas, de la comunidad organizada y de la sabiduría acumulada. El sistema, encarnado en el Jarl y el Consejo de Hombres Libres, comprendía una verdad implacable. La fuerza de un guerrero es finita, pero el valor de un hombre puede y debe transformarse para seguir siendo útil hasta el último aliento. El problema emergió de una necesidad pragmática. ¿Qué hacer con una leyenda viviente cuyo cuerpo ya no puede seguir el ritmo de su propia fama? Descartarlo era impensable, no solo por el respeto ganado, sino porque sería un desperdicio catastrófico de recursos. El sistema vikingo, brutalmente eficiente, no veía a un anciano. Veía un activo diferente, un arma que había cambiado de forma, pasando del acero a la mente y la experiencia. Así, la figura del Skugga Jarl no nacía de la lástima, sino de una estrategia de supervivencia. Era el resultado de una cultura que entendía que para que el árbol siguiera dando frutos, sus raíces debían ser profundas y fuertes. Este hombre era el ancla, la memoria viva de un pueblo. Su transición no era una degradación, sino una metamorfosis forzada por el tiempo, una reasignación de deberes tan crucial para el clan como el más audaz de los saqueos. Su reputación, forjada en sangre y acero, no se desvanecía, sino que se solidificaba. Se convertía en una autoridad de otro tipo, una que no necesitaba levantar el hacha para ser temida o respetada. Era el guardián de las tradiciones, el juez de las disputas, el mapa viviente de rutas marítimas y linajes. Su nacimiento como anciano era la muerte del guerrero y el inicio de una nueva leyenda, una mucho más silenciosa, pero infinitamente más vital para su gente. La función más visceral del vikingo anciano se manifestaba en el Thing, la Asamblea de Hombres Libres. Aquí, su arma ya no era el hacha, sino la memoria y la palabra. Cuando surgía una disputa de sangre o una reclamación de tierras, era su testimonio, recordando leyes ancestrales y veredictos pasados, el que tenía el peso del oro. Su juicio, afilado por décadas de observación de la naturaleza humana, podía sellar destinos, evitar guerras internas o encenderlas con una sola frase calculada. Otra de sus funciones cruciales era la de ser el skald no oficial, el contador de sagas junto al fuego del salón comunal. Esto no era un mero entretenimiento, era el adoctrinamiento cultural en su forma más pura y brutal. A través de relatos de héroes, dioses y traidores, enseñaba a los jóvenes qué significaba el honor, las consecuencias de la cobardía y la geografía de los mundos visibles e invisibles. Moldeaba el alma de la siguiente generación de guerreros. Sus manos, quizás ya no tan firmes para sostener un escudo en un muro defensivo,
encontraban una nueva y metódica precisión. Se convertían en los maestros artesanos. Reparaban la proa de un drácar, forjaban las herramientas que mantenían la granja en funcionamiento o tallaban las intrincadas runas en un arma ceremonial. Su contribución era el andamiaje silencioso que sostenía toda la maquinaria de guerra y de paz de su comunidad. Antes de que una flota zarpara hacia costas desconocidas, el Jarl no solo consultaba a sus campeones más jóvenes y fuertes. Su primera y más importante reunión era con los Skuggakarl. Ellos conocían las corrientes traicioneras, las debilidades de viejos enemigos, las alianzas políticas que se tejían en tierras lejanas. Su mente era un campo de batalla donde las estrategias se ganaban o perdían antes de que una sola quilla tocara el agua. Finalmente, su presencia era una forma de defensa pasiva. Mientras los jóvenes estaban fuera, saqueando y buscando gloria, los ancianos eran los guardianes del hogar. Organizaban la vigilancia, administraban los recursos y representaban la última línea de defensa, una que cualquier enemigo dudaría en cruzar, no por su fuerza física, sino por el formidable poder simbólico y la astucia táctica que representaban. Eran la raíz que anclaba al clan a su tierra. Detrás de la imponente figura del consejero y juez, existía una dualidad conmovedora. El mismo hombre cuya palabra sentenciaba a un proscrito en el Thing era el que, horas más tarde, tallaba un pequeño caballo de madera para su nieto junto al calor del hogar. En el silencio de la noche, el eco de los gritos de batalla de su juventud luchaba contra la quietud de su presente, un conflicto interno tan real como cualquier guerra que hubiera librado. Esta dualidad se extendía a su relación con el mundo no humano. Su viejo caballo de guerra, ahora pastando plácidamente, o el perro lobo que yacía a sus pies, canoso como él, eran sus compañeros más íntimos. Eran los únicos testigos silenciosos que compartían la totalidad de su viaje, desde la furia del berserker hasta la calma del patriarca. En sus ojos, el anciano vikingo veía reflejada su propia historia, una lealtad que no necesitaba palabras. El peso de ser un superviviente forjaba una conexión única y melancólica con su comunidad. Había visto a sus hermanos de escudo, a sus amigos de la infancia, caer en tierras lejanas. Llevaba sus nombres y sus historias en la memoria. Esto lo convertía en un pilar para las viudas y los huérfanos, un monumento viviente al sacrificio de los caídos. Su presencia era a la vez un consuelo y un doloroso recordatorio del precio que su pueblo pagaba por su modo de vida. La relación con la nueva generación de guerreros era una compleja danza de orgullo y amargura. En el vigor de sus hijos y nietos veía el fantasma de su propia juventud, pero también una ingenuidad que lo alarmaba. Les enseñaba a blandir el hacha, pero su lección más importante y la más difícil de impartir era cuándo no hacerlo. Era un puente entre el impulso temerario de la juventud y la sabiduría cautelosa que solo se compra con cicatrices. Quizás la dualidad más profunda residía en el alma misma del vikingo. La cultura entera glorificaba una muerte en combate para alcanzar el Valhalla, pero la realidad le ofrecía una forma diferente de inmortalidad. Ver crecer a su linaje, ver prosperar sus tierras y saber que su sabiduría, su saga personal, se había transmitido. Era la aceptación silenciosa de que el legado más duradero no se encontraba en el salón de Odín, sino en la tierra fértil de Midgard. La razón por la que esta cruda y pragmática realidad fue olvidada es porque la historia rara vez la escribe el granjero, sino el poeta del rey. Las sagas nórdicas, nuestra principal ventana a su mundo, son epopeyas diseñadas para inspirar, para glorificar a héroes y para justificar el ethos guerrero.
Una muerte tranquila en un lecho cálido, rodeado de familia, no servía para componer un canto que encendiera la sangre de los jóvenes antes de una batalla. La verdad fue eclipsada por la leyenda. Es crucial desmantelar un mito oscuro que a menudo se asocia con este tema: el Et Stupa, el supuesto acantilado del suicidio ritual para los ancianos. La arqueología y un análisis crítico de las fuentes sugieren que esto es, en gran medida, una ficción posterior, un relato sensacionalista sin una base sólida en la práctica común. El verdadero espíritu vikingo era la supervivencia, y desechar una mente llena de conocimiento era un acto de una estupidez que no se podían permitir. El legado del Skugga Jarl no está tallado en piedras rúnicas, sino tejido en el propio ADN de la civilización occidental. El concepto de un consejo de ancianos, la importancia de la ley oral y el precedente, la idea de que un veterano de guerra merece respeto y tiene un papel que jugar en la paz. Todos estos son ecos lejanos de la función que el vikingo anciano desempeñaba en su salón comunal, en su granja y en su thing. Así, reafirmamos la tesis. El destino final del vikingo promedio no era una espectacular caída en combate, sino una profunda transformación. Pasaba de ser una herramienta de expansión a ser el pilar de la civilización. Su mayor conquista no fue sobre un reino extranjero, sino sobre el tiempo mismo, asegurando que su cultura, su conocimiento y su gente perduraran mucho después de que su hacha se hubiera oxidado y su nombre hubiera sido olvidado por los poetas. La próxima vez que mires a una persona mayor, no veas solo fragilidad. Recuerda al Skugga Jarl, una biblioteca viviente de batallas olvidadas, amores perdidos y una sabiduría silenciosa que sostuvo a su mundo. Quizás, en nuestra obsesión por la juventud, hemos olvidado el arte vikingo de valorar a nuestros ancianos. Suscríbete a Historias Ocultas para seguir desenterrando las verdades que el tiempo ha intentado sepultar. Y ahora te pregunto, ¿hemos perdido en nuestro mundo moderno la capacidad de ver el poder en la experiencia o simplemente hemos creado nuevos acantilados desde los que arrojamos a nuestros sabios?